A ver, ¿qué es lo que dice el Supremo entonces? Porque lo que se llevaba allí para revisar son esos recursos presentados por parte de la Fiscalía y la acusación sobre si se cambiaba de abuso a agresión, porque finalmente la Audiencia de Castilla y León había condenado a estos jugadores del Club Arandina por abuso, con lo cual las penas eran menores. Ahora se agravan las penas, pero con la ley del solo sí es sí, lo que acatan es la pena menor. ¿Es así, más o menos explicado de aquellas Muy bien maneras? explicado. Bueno. Muy bien explicado. Está muy bien explicado porque esto es lo que ha sucedido. Efectivamente, por una parte, ha variado la circunstancia porque ha pasado de ser un abuso a una agresión, es decir, varía el tipo penal que se aplica, pero a su vez, por aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, no queda otro remedio al Tribunal Supremo que, en virtud de aplicación estricta de la legalidad vigente y de la retroactividad, en este caso favorable a estos señores, a estos acusados, aplicarles la pena correspondiente, que en este caso les ha beneficiado en un año, porque hay que mantener y hay que considerar que la Ley Orgánica 10/2022 lo que ha hecho es rebajar algunas penas. Y esto es algo que la ciudadanía debemos conocer y ya tener que entender que en algunos casos va a ser así. Vamos a tener que ver en los próximos meses revisiones de sentencia o sentencias y procedimientos en curso en los cuales va a haber una rebaja de las condenas. A ver, hoy el Tribunal Supremo, que se acaba de pronunciar, es la primera vez que revisa un caso amparándose en la ley del solo sí es sí, que entró en vigor hace muy poco. Carlos, ¿esto quiere decir que el Supremo podría sentar jurisprudencia en ese sentido? Me están haciendo mis colaboradores que no con la cabeza, o no tiene nada que ver. No, vamos a ver, lo que se tiene que revisar es caso a caso los casos que están, primero, durante el tiempo en estos momentos, los que estén subyúdice, se tendrá que aplicar la legislación nueva. En aquellos casos en los que los marcos penales que se estén imponiendo no sean concitables con la legislación anterior. Es decir, habrá que ver, porque nos entiendan nuestros espectadores, caso a caso, si con la legislación nueva existe una rebaja desde el punto de vista penal que tenga que beneficiar a los sujetos acusados y que se les pueda aplicar, o de lo contrario, no existe variación. Es que no todos los casos son iguales, hay que entender que esto es una legislación compleja, donde depende, por ejemplo, si se han aplicado las penas mínimas en algunos delitos o no. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, hay ciertos casos de violación donde la pena mínima ha pasado de 8 a 6 años. Esto, por ejemplo, va a tener ciertos efectos. O a la pena de la agresión sexual, el tipo básico del artículo 178 es de 1 a 4, antes era de 1 a 5. Entonces, habrá que valorar en caso a caso, y esto por eso precisamente se va a generar una cantidad de recursos importante, eso no queda ninguna duda. Y por eso, de hecho, también estriba en el decreto que se ha dictado por parte del Fiscal General del Estado y por parte de los distintos abogados, lo que se está promoviendo son distintas revisiones, porque, y así nos lo ha dicho también el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, habrá que hacer un estudio pormenorizado. Evidentemente no hay respuestas generales, porque hay que valorar caso a caso las circunstancias concurrentes para ver si efectivamente se puede imponer la pena con arreglo a la legislación anterior, si es que es menor la nueva que la anterior o no lo es. Esto no se puede generalizar, porque depende, insisto, en las distintas situaciones y las distintas circunstancias. No hay dos delitos iguales y no hay muchas veces dos soluciones iguales, porque hay que concurrir o hay que valorar grados de participación, de ejecución, circunstancias que concurran en cada caso para que cuando la pena expresa todo eso. Entonces hay que valorar esas circunstancias. Quizá por esa razón, Carlos, en el caso de la Audiencia de Navarra no rebaja las penas a los miembros de la manada, como se ha ocurrido en otros casos en otras comunidades. Correcto. Es que por eso hay este cierto desconcierto, porque es necesario explicar también a la gente que nos ve y que les interesa esta cuestión, que la respuesta jurídico-penal, la pena, tiene que ser una respuesta individualizada, en el caso concreto a las conductas desarrolladas. Y entonces, en ocasiones, nos vamos a encontrar con que habrá que ser necesaria la rebaja. Por ejemplo, en aquellos casos en los que la pena mínima que se haya admitido y se haya establecido en 8 años, por ejemplo, en algunos de los supuestos que haya habido, imaginemos, una sentencia donde el sujeto se le haya impuesto la mínima y la sentencia diga que expresamente se le impone esa mínima. Ahí, en esos casos, como abogado, evidentemente, yo promovería la revisión. Vamos, mis compañeros, que por cierto aprovecho también para señalar
que me parece terrible, y como abogado tengo que pronunciarme públicamente en contra de aquellos que malmeten o arremeten contra los abogados que hacen su trabajo promoviendo las revisiones de las oportunas sentencias en el ejercicio de los derechos de sus representados. Es parte del derecho fundamental a la defensa que tenemos que tolerar en un Estado de Derecho, que la gente promueva las acciones que estime oportunas y luego los tribunales son los que tienen que resolver. Pero criminalizar, como he escuchado, o vamos, si no criminalizar, menos culpabilizar a los abogados, que poco más o menos, ¿por qué se atreven a hacer esto? Hombre, pues porque están haciendo su trabajo. Carlos, una cosa más, es volver al punto de partida, pero cuando se planteó esta ley, entendemos que es por desapareció, o nos están explicando los abogados estos días la cuestión, al desaparecer abuso, aparecer agresión, se amplía el abanico de las penas y por eso está sucediendo esto. ¿De qué otra manera se podría haber planteado para que no esté ocurriendo esa rebaja de penas, aunque luego vaya caso por caso, pero en el sentido de que hay que beneficiar al reo, porque así se indica? Pues mira, había varias opciones. Una opción era no haber rebajado los marcos penales. Era una posibilidad. Es decir, si el legislador español entiende que abuso y agresión es lo mismo, tendría que haber dado la misma respuesta penal. Esa sería una cuestión de coherencia. Cuando se ha planteado en un proyecto que abuso y agresión tienen que ser equiparados, lo que no tendría sentido o no lo tiene mucho es que luego digamos que hay unas penas diferenciadas. ¿Y eso por qué es? Pues porque al final, en mi opinión personal, el legislador español no ha tenido tan claro, o al menos los que han redactado los proyectos, no han tenido tan claro que abuso y agresión sea lo mismo. Una cosa es que se venda que es lo mismo y otra cosa es que sea lo mismo. Desde el punto de vista de la energía criminal y desde el punto de vista del derecho penal, para mí, en absoluto es lo mismo un acto con violencia que sin violencia. Y esto no solamente es para mí, es para una doctrina mayoritaria del derecho penal. Otra cuestión es que nosotros tenemos que aceptar y acatar lo que la ley dice, por supuesto, y lo explicamos como tal, pero no es equiparable desde el punto de vista penal, porque, de hecho, esa diferencia sustancia la diferencia entre otros tipos penales como el hurto y el robo, por ejemplo, la existencia de violencia e intimidación. Entonces, esto es algo que se tenía que haber pensado mucho mejor, porque que se sabía que si esto se rebajaban las penas, esto era un efecto. Hombre, por supuesto, yo no dudo que en las cámaras y las redactoras de la norma tienen conocimientos suficientes de derecho como para saber la retroactividad penal de las leyes favorables, porque esto es un principio básico del derecho penal incuestionable y que todo jurista tiene que conocer. Ahora bien, ¿cómo se puede exceptuar eso? También a través de una disposición transitoria como la que hubo en el Código Penal. Se podía haber hecho, digamos que hay remedios técnicos para haber evitado esto. Uno, que era haber mantenido las mismas penas; otro, que era haber establecido una disposición transitoria especial. Lo que ahora se pretende hacer es una mala componenda y desde luego no tiene fácil solución, y ni siquiera la tiene que reformar rápidamente la ley para hacer un cambio, porque en todo caso hay una cosa que habría que recordar a los legisladores y a quienes manifiesten esto, que se llama las leyes penales intermedias. Si hay una ley penal intermedia que es más favorable, tendrán derecho también los que estén bajo ahora mismo juicio y los que ya hayan sido juzgados a que se les aplique esa norma. Pues Carlos Fuertes, muchísimas gracias por habernos aclarado que no es fácil de entender y tenemos que recurrir a los profesionales para lograr entender qué está pasando con la ley del solo sí es sí.